Les decía, como sabemos, hemos perdido, ¿verdad?, nuestra hermanita Vicky López, que ya no está entre nosotros. Esto nos ha causado mucha tristeza a todos nosotros. De igual manera, lastimosamente, con la familia de la hermana Brenda, allá está la hermana, ¿verdad?, siempre han estado en nuestras oraciones, tanto su mamá, ¿verdad, hermana? La familia, ¿verdad?, ha pasado por esta situación. Es una situación también bien triste que ha pasado en estos últimos días. Pero mis hermanos, sabemos, ¿verdad?, que nuestra esperanza está en el Señor. Sabemos que estamos caminando, simplemente unos se nos van adelantando, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, como coordinador, yo quisiera invitarles que estamos recién comenzando el año y vienen proyectos muy grandes, muy bonitos. Estamos recién comenzando, reorganizándonos con los diferentes coordinadores, tanto con el hermano de la comunidad de evangelización, en su momento también con los de intercesión y los retiros también, para ver qué podemos hacer, ¿verdad? Porque parece que esta pandemia va para largo y tenemos que empezar a echar a andar esto con lo que hay, ¿verdad?, y como se pueda. Porque recordemos que somos un movimiento de acción social y tenemos que adaptarnos a la situación, ¿verdad? Los cristianos siempre a lo largo de la historia nos hemos adaptado a las situaciones difíciles. Entonces, en esta ocasión no va a ser la excepción. Estamos recién comenzando a reunirnos a ver qué podemos hacer, claro, con permiso del Padre y del Obispo, y vamos a estar en contacto, vamos a estarles haciendo saber qué es lo que se va a poder hacer este año, primeramente Dios. Por lo tanto, mis hermanos, como familia espiritual, como hermanos en Cristo, quiero pedirles, ya por último, que no dejemos la oración. Eso es lo más importante, que no dejemos la oración. Siempre en sus oraciones, pedir por este ministerio en el cual Dios nos tiene, ¿verdad? Este ministerio es de Dios. Y yo creo que esto ya está aprobado por muchas situaciones en años anteriores que hemos pasado. Entonces, importante, mis hermanos, se los pido de corazón, siempre pongan en sus oraciones a este ministerio, a esta parroquia, a nuestro párroco y a nuestro obispo y al Papa Francisco, ¿verdad?, que es nuestra línea directa, ¿no? Entonces, si ya estamos listos, mis hermanos, mi hermano, vamos a empezar con la oración inicial. Vamos a tener unas alabanzas, ¿verdad?, y el Padre nos va a compartir. Buenas noches, mis hermanos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentra el pueblo de Dios? Un gusto verlos, un abrazo muy fuerte. De igual manera a todos los que nos están mirando por las redes sociales. Espero que hayan empezado el año con mucha injundia, ¿verdad?, con mucha fuerza. Sabemos que son tiempos difíciles los que hemos pasado, pero con la esperanza en Dios vamos a salir adelante, mis hermanos. Quiero de antemano darle las gracias a todos los que hicieron una oración por mi salud, por la salud de mi familia. Muchas gracias, estamos totalmente restablecidos y pues ofrecerles un abrazo, ¿verdad? Un abrazo a cada uno de ustedes para que sentamos ese cariño que tenemos hacia ustedes. Pues ya que está aquí nuestro párroco, le voy a pedir que nos ayude con la oración inicial para empezar con nuestras alabanzas. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, venimos ante ti para adorarte, para glorificarte, para darte gracias. Te damos gracias por este día y seguimos pidiendo por todos nuestros hermanos que están en las UCIs, por todos los hermanos que tienen el coronavirus y cualquier otra enfermedad que están padeciendo en este momento, todos aquellos que tienen cáncer, que padecen de enfermedades del corazón, cualquier persona que tenga alguna afectación con sus riñones o cualquier otro tipo de enfermedad. Vamos a orar por ellos. Hoy vi las noticias que el primer ministro de Inglaterra cerró todo el Reino Unido precisamente porque más o menos la mitad de su población en Inglaterra están contaminados con el coronavirus y van a ser muy estrictos allá, por lo menos hasta febrero. Pidamos por todos nuestros hermanos alrededor del mundo que padecen de este flagelo y de esta pandemia. Pidamos para que el Señor tenga misericordia y piedad de todos nosotros. Vamos a ofrecer
estas oraciones también por todos ustedes, por los que están conectados con nosotros desde sus casas. Vamos a pedir por todos ustedes para que la luz que Cristo nos ha traído en esta Navidad, a través de la encarnación, de su encarnación, Dios se hace hombre y habita en medio de nosotros. Él ha traído la luz y ha conquistado las tinieblas con su presencia en el mundo. Señor, nos colocamos bajo tu amparo y también nos colocamos bajo la intercesión de la Santísima Siempre Virgen María, Madre de nosotros y Madre nuestra, para que ella interceda totalmente, completamente, todo el tiempo por nosotros, y bajo tu manto protector y maternal nos colocamos también para que tú nos guíes hacia tu Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Digamos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. San Francisco de Asís, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No se sienten. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Ya les dieron la felicitación del año nuevo, qué bueno, ¿verdad? Ahora yo te voy a decir que así como tú tienes el deseo de abrazar al hermano, a la hermana que han pasado días que no las has visto, abrázate tú solo con esa misma fuerza que tú abrazarías al hermano. Abrázate fuerte, 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 y siente ese calor de ese abrazo que el hermano les está recibiendo. Amén. Esos abrazos se llaman abrazos espirituales, que tú te los das y la otra persona los recibe. Amén. Bueno, así, de esa manera también nosotros nos abrazamos en el amor de Cristo Jesús. Vamos a alabar al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, Este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. Este es el día que hizo el Señor. Este es mi hermano que hizo el Señor. Este es mi hermano que hizo el Señor, hermano de alegría y de gozo, Este es mi hermano que hizo el Señor, hermano de alegría y de gozo. Este es mi hermano que hizo el Señor. Este es el Padre que también hizo el Señor para que hoy estuviera acompañándonos aquí. Y este es el Padre que hizo el Señor, Padre de alegría y de gozo, Este es el Padre que hizo el Señor, Padre de alegría y de gozo. Este es el Padre que hizo el Señor. Este es el grupo que hizo el Señor. Este es el grupo que hizo el Señor, grupo de alegría y de gozo, Este es el grupo que hizo el Señor, grupo de alegría y de gozo. Este es el grupo que hizo el Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El hermano Raúl decía que este año sea un año que vengamos con todas las fuerzas, con todo el ánimo, ¿verdad? No solamente para alabar a Dios, sino para dar lo mejor de nosotros, como hijos de Dios. Recuerden que allá afuera hay mucha gente que conoce a Dios, pero lo conoce a distancia, y nosotros tenemos que acercar a esas personas a la presencia de Dios. Amén. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos
Cristo Jesús. ¿Qué pasará? Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de Dios es la que puede salvar al pecador. Una mirada de Dios es la que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, ¿Qué pasará? Él te perdonará, porque una mirada de Dios es la que puede salvar al pecador. Solo Dios hace al hombre feliz, Solo Dios hace al hombre feliz. la vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Acuérdense cuando decimos solo Dios hace al hombre feliz, usted responde, solo Dios. Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Otra vez, nos está oyendo, ¿no? Solo Dios hace al hombre feliz, solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba, solo Dios hace al hombre feliz. Edifican la iglesia, edifican la iglesia, edifican la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Yo soy iglesia, tú eres iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. San Pablo es la iglesia, Pedro es la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Y las mujeres son la iglesia, los hombres son la iglesia, somos la iglesia del Señor. Hermano, ven, ayúdame, hermano, ven, ayúdame, a edificar la iglesia del Señor. Venceré, porque Él está conmigo, venceré, porque conmigo está. Venceré, venceré, vencerás, venceremos en el nombre del Señor. Alabaré, porque Él está conmigo, alabaré, porque conmigo está. Alabaré, 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 alabaremos en el nombre del Señor. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname con tu poder. Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. Manda el fuego, Señor, manda el fuego, Señor, y bautízame con tu poder. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. ¿Y cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Vamos a decirlo más fuerte. ¿Cómo es el amor de Dios? El perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso, el perdón de Dios es maravilloso. ¿Cómo es el
el perdón de Dios? Y más cuando nos confesamos, ahí es donde nos damos cuenta que el perdón es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso, el poder de Dios es maravilloso. ¿Y cómo es el poder de Dios? Grande es el poder de Dios, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Desde el fondo de tu corazón responde, ¿cómo es el amor de Dios? Grande es el amor de Dios. Más fuerte, ¿y cómo es el amor de Dios? Démosle un fuerte aplauso al Señor por esa grandeza, por ese amor tan grande que tiene para nosotros. Fuerte, fuerte el aplauso. Más fuerte, si es para nosotros está bien, pero para Dios, más fuerte ese aplauso, más fuerte. Gloria a Dios, mis hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Mis hermanos, así como estamos paraditos, vamos a extender nuestra mano, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner nuestro corazón en manos del Padre. Gustavo, le pedimos al Padre que por favor se ponga aquí enfrente para orar por usted. La palabra, mis hermanos, que a ustedes les venga en la mente, en su corazón, para que el Señor nos hable por medio del Padre en esta noche. Padre Celestial, te damos gracias porque en esta noche, Señor, has mandado, Señor, como profeta tuyo a nuestro párroco, el Padre Gustavo Vidal, para que nos comparta, Señor, un poquito de tu riqueza, Señor, un poquito de lo que tú quieres que conozcamos, que aprendamos, Señor, en esta noche. Pero sobre todo, Señor, que lo llevemos a nuestra vida, que se haga carne como tú, Señor, te hiciste carne en el ser de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Te pedimos, Señor, que lo cubras con tu Santo Espíritu, para que toda palabra que Él diga, Señor, entre a nosotros como lanzas de fuego, que penetre nuestra alma, que nos ayude a crecer como hermanos, como servidores, como cristianos, y sobre todo, Señor, que por la palabra que vamos a escuchar, a meditar en esta noche, tengamos y deseemos en nuestra alma, Señor, más deseo de ti, que suscite más hambre de ti, Señor Jesús. Todo te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Muy bien. Hoy les voy a hablar acerca del Evangelio de San Juan en el capítulo 10, que es el buen pastor y sus ovejas. Pero antes de entrar en ese capítulo, quiero dar una introducción del Evangelio de San Juan. Juan es el último evangelio que se escribe. Se escribe más o menos, ya se los he dicho muchas veces, entre el año 90 y el año 110. El Evangelio está dividido en dos grandes partes. La primera parte va del capítulo 2 al capítulo 12. Esa parte del Evangelio se llama el libro de las señales. La razón por la cual esa parte del Evangelio se llama el libro de las señales es porque ahí se encuentran 7 señales milagrosas en esa primera parte del Evangelio. Cuando Juan escribe su Evangelio, lo relaciona de una manera más estrecha, más íntima, revela cosas más acerca de la persona de Jesús. Y por eso cada milagro, cada señal milagrosa en esa parte del Evangelio tiene un sentido más profundo y lo relaciona más con la persona de Jesús. Vamos a hablar acerca de algunas de esas señales milagrosas, no de todas 7, pero de algunas de ellas. En el capítulo 2 encontramos la transformación, o cuando Jesús convierte
el agua en vino. ¿Se acuerdan de esa? Muy bien. Después encontramos otra en el capítulo 6, que es, y me estoy saltando algunas de esos milagros o señales milagrosas, que es la multiplicación de los panes y de los peces, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. Y en el capítulo 11, para mencionar algunos de ellos, encontramos la señal milagrosa de la resurrección de Lázaro. Muy bien. Después, lo que hace Juan de una manera ingeniosa, porque él es un genio y obviamente que está inspirado por el poder de Dios, es que él escribe la segunda parte de su Evangelio, del capítulo 13 al capítulo 19. Esa parte del Evangelio se llama el libro de la gloria. La razón por la cual se llama el libro de la gloria es porque en esa parte del Evangelio nos va a decir Juan, nos va a mostrar precisamente la gloria del Padre Celestial en su Hijo. Y en el capítulo 19, cuando Jesús muere en la cruz, precisamente ese es el momento de la gloria. Allí el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre con su muerte en la cruz. Realmente lo que Juan hace en todo su Evangelio es que lo escribe y nos prepara para ese momento. El momento más importante de todo el Evangelio de San Juan es la muerte del Señor Jesús, porque ahí se muestra la gloria del Padre y el Hijo glorifica al Padre muriendo en la cruz. Y así es como da vida y así es como Dios ama el mundo. Muy bien. El tema más importante en todo el Evangelio de San Juan es la fe. Es cómo Jesús atrae a todos hacia sí y los atrae para creer en Él. Y pasa una dicotomía en el Evangelio de San Juan. ¿Y qué es lo que sucede? Vamos a encontrar dos grupos de personas que se acercan a Jesús, que creen totalmente en Él, como también vamos a encontrar a personas que al encontrarse con Jesús lo rechazan totalmente. Entonces vamos a encontrar estos grupos de personas. También Juan en su Evangelio juega con ideas que son completamente contrarias la una con la otra, como por ejemplo Juan juega con las ideas de la vida y de la muerte. Él también habla acerca del amor y del desamor. Habla del amor y del odio. Habla también de la luz y habla de la oscuridad. Vamos a encontrar esas antítesis, esos puntos, esas ideas que se contraponen en el Evangelio de San Juan. Bueno, eso es generalmente una introducción muy breve acerca de lo que es el Evangelio de San Juan, pero ustedes van a preguntar qué sucede con el capítulo 1, que se llama el prólogo del Evangelio de San Juan. Probablemente el prólogo fue escrito después de que el Evangelio fue escrito, no sabemos. Bueno, sí se sabe más o menos exactamente cuándo se introdujo, pero obviamente que yo esa información no la tengo en este momento. Y que es un prólogo. Ustedes normalmente cuando leen un libro, los libros tienen prólogos. El prólogo es precisamente como la introducción al libro. Nos dice de qué se trata el libro, cuál va a ser el contenido, cuáles van a ser las ideas. De eso se trata el prólogo. Después encontramos dos capítulos, el capítulo 20 y 21, ¿no? Los últimos capítulos del Evangelio de San Juan. 19, 20, 21, y tiene 22 capítulos, ya se me olvidó. O el 21 capítulos. Está el 20, el 21, sí. Entonces, ¿qué pasa con esos dos capítulos? ¿Qué sucede allí? Esos capítulos se llaman los capítulos de la resurrección. Son las narrativas de la resurrección del Señor Jesús. Y probablemente todos los evangelios en aquella época, cuando se escribieron, solamente contaban la historia hasta la muerte del Señor en la cruz. Y esos capítulos o la narrativa de la resurrección fueron añadidos después de que estos libros se hubiesen escrito. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es como el contexto del Evangelio de San Juan. También otra cosa muy importante que tenía que decirles antes de entrar en el texto es, en aquella época
lo que yo les dije el domingo pasado en la misa. Los cristianos, obviamente, la cristiandad se estaba regando por todo el mundo y habían influencias falsas, heréticas, de los herejes. Y algunas de esas influencias, ya les expliqué qué significa la palabra hereje. Es una persona que no enseña la verdad. Una herejía es una falsa enseñanza. Y habían herejías en ese momento en el cual los evangelios y en el cual la iglesia iba creciendo, que se introducieron dentro del cristianismo, y aún algunos cristianos mismos creían en alguna de esas herejías que venían precisamente de la filosofía griega. ¿Okay? Había un filósofo griego que se llamaba Platón. Ustedes lo han oído mencionar, seguramente los que fueron a la escuela tuvieron la oportunidad de estudiar algunas de sus obras. Los tres grandes filósofos griegos de la antigüedad son Platón, Aristóteles y Sócrates. Y entonces Platón, toda su filosofía consiste en lo siguiente: él dice que lo único que existe son las ideas, y que el mundo que nosotros vemos, que palpamos, no es el mundo verdadero. ¿Okay? Para Platón, lo único que existe es el mundo de las ideas, y eso de alguna manera niega el mundo material. Entonces, algunas de esas filosofías griegas se convierten como en religión de alguna manera, y entonces eso surge el docetismo, y también surge el arianismo, o surge el nestorianismo y otras herejías que eran enseñadas por algunos obispos de la iglesia y que estaban completamente errados. ¿Okay? Y entonces esas herejías hacían parte casi que de la comunidad, ¿no? En la cual negaban totalmente la humanidad de Jesús y o afirmaban la divinidad solamente. O sea, que algunas de esas herejías decían que solamente Cristo era un ser humano, o las otras herejías decían que Cristo era solamente un Dios y negaban la parte humana de Jesús. Y yo les expliqué el domingo pasado en la homilía de la Epifanía del Señor cómo la iglesia, después hubo unos obispos y papas que vinieron después, y ellos tenían mucha dificultad de aceptar algunas de estas herejías, y entonces se congregaron en lo que se llaman los concilios de la iglesia en diferentes lugares del mundo en ese momento, y entonces algunos de esos concilios concretaron, y ellos eran inspirados por el poder y la fuerza del Espíritu Santo, y a través del poder de la fuerza del Espíritu Santo, entonces los obispos de ese momento en la iglesia, que se llaman padres de la iglesia, Dios los iluminó, y entonces salieron con la verdad, fueron iluminados, y en ese momento, a partir de ese momento, nosotros empezamos a creer que Cristo es 100% humano y 100% Dios. Entonces, el Evangelio de San Juan y de sus cartas, sus 3 cartas, y el libro del Apocalipsis responden precisamente a esas herejías, atacan a esas herejías. Y obviamente, como algunas de esas herejías se servían de la filosofía, del pensamiento humano, entonces decían que solamente se podía conocer la verdad a través del pensamiento, a través de la posibilidad de la inteligencia. Y Juan, en su Evangelio, nos dice: no, podemos conocer la verdad, todos podemos conocer la verdad. Así seas inteligente o no inteligente, todos tenemos la capacidad. Seas estudiado o no seas estudiado, seas como seas, todos tenemos la capacidad de conocer la verdad. No hay unos cuantos que son escogidos para conocer la verdad. Y no se necesita solamente del pensamiento o de la razón o de la inteligencia para conocer la verdad, sino también que necesitamos, ¿qué más? La fe. Es a través de la fe como nosotros podemos conocer a Dios, no solamente a través de la razón y del pensamiento. Necesitamos las dos cosas, obviamente, para conocer a Dios. Muy bien.
Y eso en general es la introducción al Evangelio de San Juan. Muy bien, entonces vamos al capítulo 10, verso del 1 al 21, creo, más o menos, que nos habla acerca del buen pastor, el pastor y sus ovejas. La traducción que yo tengo de la Biblia es un poco diferente a la de ustedes, porque ustedes tal vez tienen la Biblia latinoamericana, ¿no? Si todos tienen la Biblia latinoamericana, la mayoría tienen. Si alguien me presta la Biblia, porque esta Biblia va a ser un poco diferente, si ustedes me la prestan, todos podemos seguir la misma lectura, yo creo, ¿no? Entonces, él dice lo siguiente: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A otro no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Jesús pues tomó de nuevo la palabra. En verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores, y las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que entra por mí estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará alimento. El ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. No así el asesino, el asalariado, que no es el pastor, ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas, y el lobo las agarra y las dispersa. A él solo le interesa su salario y no le importan nada las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, y yo doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A esas también las llevaré. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida y para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está el entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían, es víctima de espíritu malo y habla locuras. ¿Para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de esa manera, pues ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Jesús. Muy bien. Hay muchísimas cosas que encontramos en este texto que es muy precioso. Tal vez no alcancemos a verlas todas durante esta noche, pero eso no importa porque vamos a hablar acerca de las cosas más importantes, ¿ok? Vamos a colocar o vamos a tomar varios versos, grupos de versos, para ir mirando a ver qué es lo que el Señor nos quiere decir aquí. Y una de las cosas que yo les quiero decir es esto, que cuando Jesús habla de que Él es el pastor, ¿ok?, no es algo nuevo para ellos, para los judíos, para los apóstoles, no es una idea nueva que Jesús introduce, porque el pastor es una idea que encontramos en el Antiguo Testamento. Ya han escuchado ustedes el famoso Salmo 23, ¿no? Que cantamos y que proclamamos muchísimas veces en la liturgia, y
recuerden que algunos de esos salmos fueron escritos por el rey David. Cuando David es elegido rey de Israel, él no solamente es elegido para gobernar a su pueblo como rey, sino también que es elegido como pastor. Y esta es la gran diferencia que hay entre los reyes de Israel y los reyes paganos. Que el rey no era visto solamente como alguien que daba órdenes, ¿ok? Sino que era una persona elegida por Dios para guiar al pueblo de Dios. Y también una de las cosas muy interesantes que encontramos es que el rey era ungido precisamente, no solamente para ser rey, porque los reyes eran ungidos, pero también era ungido para que el Espíritu del Señor viniera sobre él y pudiera guiar al pueblo de Dios. Y encontramos también que en algunos de los otros profetas, libros de los profetas, Dios se presenta como el pastor de su pueblo, e Israel se presenta como el rebaño de ese pastor que es Dios. Entonces, esta idea no es nueva en el Nuevo Testamento, sino que es una idea que encontramos también en el Antiguo Testamento. Entonces, hay esas cosas que son muy importantes. Desde el principio de la lectura del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, Jesús va a colocar estas cosas que Juan en su Evangelio contrapone. Sí les había dicho, ¿no? Entonces él habla acerca de la luz y de la oscuridad. Habla acerca de la fe y de los que no creen también. Habla acerca del amor y habla acerca del odio. Y también hace lo mismo aquí en este texto bíblico. ¿Y cómo lo hace? Lo vamos a escuchar. En verdad les digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por algún otro lado, ese es un ladrón y un salteador. En ese primer versículo, Jesús está diciendo, está definiendo su papel, su rol como pastor, y está a la misma vez diciendo lo que no es un pastor. Está contraponiendo una idea con la otra, ¿ok? Muy bien. Y sigue desarrollando esa idea en la medida que se va dando el texto bíblico. El que entra por la puerta es un pastor de las ovejas. Entonces lo primero que encontramos es, primero, lo que él dice es que el pastor entra por la puerta en el corral de las ovejas. Esa es una característica del pastor. El pastor no actúa como un ladrón. ¿Qué hace el ladrón? Él salta. El salteador salta, él no entra por la puerta. De allí ya nos está describiendo la intención de los dos. Cuando él nos dice que el pastor entra por la puerta, nos está hablando de su propia intención, la intención que él tiene en su corazón, que nos lo va a decir más adelante. ¿Y cuál es la intención que tiene un salteador? El que salta, el que no entra por la puerta. También nos lo va a decir después el texto bíblico en la medida que se va desarrollando. El cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Muy bien. Esto es algo bien bello y bien profundo. Yo tuve la oportunidad, y se los he dicho varias veces, 2 veces en la Tierra Santa. He estado allá. Y cuando he estado allá, obviamente, como yo no vengo del campo,
y no sé nada de borregos y no sé nada de este tipo de animales, entonces por ser de un pueblo no entiendo muchas de esas cosas. Pero cuando estuvimos allá, es muy interesante porque uno aprende mucho de los guías turísticos, y el que estaba con nosotros obviamente era cristiano católico, ¿no? El que nos guió por todos los lugares santos. Y entonces él nos hablaba acerca de eso porque llegamos a un lugar donde se dio la oportunidad de hablar acerca de las ovejas. ¿Qué son las ovejas? Las ovejas es un tipo de animal que son dóciles, que son manejables, que siguen instrucciones, que son obedientes. Así son las ovejas, ¿ok? Son muy fáciles de domesticar y son muy fáciles de manejar. Y nos hablaban también acerca del ganado de los cabritos. Y los cabritos son completamente diferentes a las ovejas. Los cabritos son locos. Andan, se montan, salen corriendo. Cuando usted ve un pastor que pastorea cabritos, le cuesta mucha dificultad ser el pastor de los cabritos, porque los cabritos parece que fueran como de esos teenagers, de esos adolescentes que son bien rebeldes, que uno les está diciendo, véngase por aquí, y ¿qué hacen? Se van por otro lado. Usted le dice al teenager, al adolescente, no se vaya, y se va, ¿no? La mayoría. No estoy hablando de ti, Edwin, porque tú eres la excepción, ¿eh? Muy bien. Pero la mayoría cuando llegan a cierta edad son muy difíciles y no oyen instrucciones y no son obedientes. Por eso en el capítulo 24 o 25, creo que es el 25, donde Jesús, Mateo, en ese capítulo presenta a Jesús como el juez que viene al final de los tiempos. ¿Se acuerdan de esa parábola? Donde él separa los cabritos a la mano izquierda y las ovejas y los borregos a la mano derecha. ¿Por qué? Porque para Mateo, los cabritos son todos aquellos que no escucharon la voz de Dios y no hicieron la voluntad de Dios. Tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. ¿Okay? Y esos son los que se van a condenar. Y entonces los borregos, los que fueron obedientes, escucharon la voz de Dios, hicieron la voluntad de Dios. Entonces Jesús les va a decir al final de los tiempos: vengan benditos de mi Padre y siéntense aquí conmigo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan de eso? Muy bien. Ok. Otra cosa que quiero decirles es esto: el cuidador le abre y las ovejas escuchan su voz. Ok. ¿Qué significa esto? Que hay una relación. El pastor conoce a sus ovejas, sabe qué les atormenta, qué les duele, de qué pata cojean, saben si tienen hambre, si tienen sed, si están enfermos, si están enfermas. Cuando la Escritura nos dice que el pastor y las ovejas lo conocen por su voz, es porque hay una relación, hay una amistad, y esa relación se da estando con las ovejas todo el tiempo, mirando qué necesitan, hacia dónde las tiene que llevar, qué tiene que hacer con ellas, todo eso. Y cuando estamos hablando de esta preciosa parábola del buen pastor, no solamente estamos hablando de los sacerdotes. Jesús se presenta aquí como el buen pastor. No solamente está hablando de los líderes religiosos, no. Todos somos pastores. Papá y mamá, tú eres pastor y pastora. Y esto también va para ti. Y como papá y como mamá, tienes la obligación de conocer a tus ovejas. Y tienes que saber de dónde cojean, de qué pata cojean. Y una mamá sabe muy bien. Las mamás, si es buena mamá, saben exactamente, se conocen también a sus hijos, que solamente con mirarlos ya saben si están haciendo bien o están haciendo mal. ¿Sí o no? ¿Mamás? Ah, bueno.
Los papás también. Los papás tienen que estar bien truchas con sus hijos, porque tienen que darse cuenta en qué camino andan sus hijos. Y cuando el muchacho o la muchacha empieza a portarse mal, entonces inmediatamente se da cuenta que algo anda mal. La mirada, no te puede mirar a los ojos, mira hacia abajo porque siente vergüenza, porque no se siente bien, porque el sentimiento de culpabilidad te acusa de lo malo que has hecho. Y entonces eso solamente se puede conocer, se puede saber a partir de la relación que nosotros tengamos con nuestras ovejas. Lo mismo para el sacerdote tiene que saber y tiene que conocer cuáles son las necesidades de las ovejas, ¿no? Y bueno, sigamos, porque a veces me extiendo demasiado y a veces quiero decir cosas y no, bueno, sí quiero decir muchísimas cosas, pero bueno. Escuchen, llama por su nombre a cada una de sus ovejas y las saca afuera. Cuando en las Sagradas Escrituras se escucha que, por ejemplo, Jesús o Dios en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento llama a una persona por su nombre, eso es muy importante. Un pastor tiene que conocer sus ovejas empezando por el nombre, porque eso da la sensación de que te conozco, sé quién eres, sé de dónde vienes. Se conocen sus debilidades, se conocen sus fortalezas, sus dones, sus talentos. Sabe también de dónde, cuáles son sus problemas, sus obstáculos en la vida, todas esas cosas. Nombrar a alguien por su nombre significa que hay una relación bastante estrecha entre esas dos personas. Es muy importante eso. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham, Él no le dice, venga individuo para acá, no. Él le dice, lo llama ¿por qué? Por su nombre. Y entonces, cuando lo llama por su nombre, le cambia el nombre. ¿Y cómo lo llama después? Abraham. Y cuando le cambia el nombre por Abraham, quiere decir que Abraham empieza una relación a partir de ese momento en su vida con Dios que va a ser totalmente diferente. Saulo. Y le cambia el nombre ¿por quién? Por Pablo. Porque cuando Pablo tiene ese encuentro con Jesús, su vida a partir de ese momento cambia, es totalmente diferente, ¿ok? Simón, y se lo cambia ¿por quién? Pedro, que significa ¿qué? Roca, muy bien, piedra, perfecto. Y a nosotros también se nos dio un nombre con el cual nosotros empezamos una relación con Dios. Y esa relación con Dios empezó ¿en qué momento? En el bautismo, precisamente. Ahí Dios, bueno, nuestros padres nos dieron el nombre, pero ahí empezamos esa relación con Dios. En ese momento, Dios te conoce por tu nombre. Muy bien. Cuando ha sacado todas sus ovejas, empieza a caminar delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. El Papa Francisco, cuando era cardenal, lo invitan a hacer un retiro a los obispos españoles. Entonces él va a España con todos los obispos de España y hace un retiro y habla acerca de este texto bíblico. Y hace una explicación muy bella acerca de lo que tiene que ser un pastor en la iglesia. Y entonces él dice que el pastor tiene que ir delante de las ovejas. El texto bíblico nos dice esto aquí. Tiene que ir delante de las ovejas. El pastor tiene que conocer el camino. El pastor tiene que saber a dónde lleva las ovejas. El pastor tiene que tener una visión de a dónde es que todos nosotros vamos. Yo, como el pastor de ustedes, como el párroco de ustedes, tengo que tener muy claro a dónde los quiero llevar a ustedes.
¿Cuál es el camino que tenemos que seguir? Y obviamente que el camino que tenemos que seguir es hacia Dios. Entonces tenemos que hacer cosas en la parroquia, retiros, seminarios, tenemos que hacer encuentros, tenemos que hacer la catequesis, tenemos que hacer el grupo de oración, tenemos que hacer todas estas cosas que nos conduzcan hacia Dios. El pastor debe tener una visión de dónde es, hacia dónde es que vamos todos. Usted como papá y como mamá, usted tiene que tener una visión para sus hijos. Usted les tiene que mostrar el camino a sus hijos. Y obviamente que el camino se tiene que mostrar a través del ejemplo, primero que todo. Y obviamente que la obligación principal que todo papá y toda mamá tienen es llevar a sus hijos ¿hacia dónde? Hacia Dios. Los tiene que llevar hacia Dios. Pero no solamente eso, que eso es lo más importante, obviamente, ¿no? Pero también tienen que mostrarles a sus hijos, bueno, tienes que estudiar, tenemos que superarnos, tenemos que portarnos bien, tenemos que dar ejemplo, no nos podemos ir de pinta de la escuela, tenemos que sacar buenas notas, me tengo que interesar por el chamaco, cómo está yendo en la escuela, qué progresos tiene, está sacando A, B, C o F, o se está yendo de pinta, se va con sus amigos, o qué está sucediendo. El papá y la mamá tienen que tener una visión, ¿a dónde quiero llevar yo a mi familia? ¿Qué quiero que terminen haciendo? ¿Vendiendo hamburguesas en McDonald's? ¿Eso es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Eso es lo que ustedes quieren? ¿Eso es lo que usted quiere como papá y como mamá? No. Ustedes tienen la obligación no solamente de mostrarle el camino de Dios a sus hijos, pero ustedes tienen que mostrarle a ellos que sean mejores personas que ustedes. Tienen que enseñarles a respetar, tienen que enseñarles los buenos modales, tienen que enseñarles lo que es bueno y lo que no es bueno, tienen que regañarlos, porque así es como se guía a una oveja. Yo les conté en alguna homilía hace algún tiempo atrás, mi mamá fue maestra, ya retirada, ¿no? Y entonces yo estaba en primero de primaria y yo llegué con ella nos compraba todo, ella nos compraba los cuadernos, los libros, los lápices, los bolígrafos, nos compraba los borradores, los sacapuntas, eso ya no existe, bueno, muchas de esas cosas. Y entonces un día yo llegué con un lápiz que no era mío y que mi mamá no me había comprado, y me dijo: mi hijo, este lápiz yo no se lo compré, mañana va a la escuela y se lo entrega a su dueño. ¿Qué me estaba haciendo? ¿Qué me estaba enseñando mi mamá en ese momento? Ser honrado, honesto. Eso es lo que tenemos que hacer como papás. Eso es lo que tenemos que hacer como papás. Entonces, el pastor tiene que dar ejemplo, tiene que caminar hacia adelante. Y miren, aquí hay muchos papás y muchas mamás. Sus hijos van a mirar lo que ustedes hacen y ellos van a repetir lo que ustedes van a hacer. Ellos van a decir las palabras que ustedes van a decir, ellos van a hacer las cosas que ustedes van a hacer. Cuando yo tenía más o menos 14 o 15 años, ya me sentía muy hombrecito, ¿no? Y entonces, yo no sé, yo creo que todos los varones hacemos esto. Yo me quería colocar las camisas de mi papá. Y hubo un tiempo en que yo me quería colocar las camisas de mi papá, porque yo me quería sentir como mi papá. Yo quería ser como él. Y de la manera como lo expresaba era poniéndome las camisas de mi papá. Entonces nuestros hijos hacen lo que nosotros hacemos y dicen lo que nosotros decimos. Después dice, eso es lo que es un pastor. Después dice lo que no es un pastor. En el verso 5, a otro no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conoce la voz de los extraños. Un pastor, uno que no es pastor, no conoce la voz de sus ovejas. Jesús usó esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir.
¿A quién está hablando Jesús? A los judíos. ¿Y qué les está diciendo a los judíos? Les está diciendo, hey, ustedes son líderes religiosos de su pueblo y ustedes no saben ser pastores. Eso es lo que le está diciendo aquí. Él no le está hablando a los apóstoles, Él les está hablando a los líderes de los judíos y les está diciendo, ustedes no les importan sus ovejas, ustedes no se preocupan por ellos. También esto se puede aplicar a los gobernantes, que lo único que hacen es hacerse elegir para robar al pueblo, sacar grandes cantidades de dinero. ¿Le importa el pueblo? Le importa el desarrollo de los pueblos, tener luz eléctrica, tener acueducto, que estén las calles pavimentadas, que tengan buenos servicios médicos, buenas clínicas. ¿Cómo están nuestros pueblos? Abandonados, no hay nada. ¿O estoy diciendo mentiras? Ok, muy bien. Así es. Jesús pues tomó de nuevo la palabra, en verdad les digo que yo soy la puerta de las ovejas. En el Evangelio de San Juan, Jesús va a hacer una cosa que no va a hacer en ninguno de los otros evangelios. Tal vez una ocasión lo hace en otra parte, pero en el Evangelio de San Juan lo vamos a encontrar muchas veces repetido, muchas veces. En el Evangelio de San Juan, Él va a decir, yo soy la puerta, yo soy la vida y la resurrección, yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el que soy, yo soy, yo soy, yo soy. La razón por la cual encontramos esto en el Evangelio de San Juan es porque él está utilizando una fórmula bíblica que encontramos en el Antiguo Testamento. Está en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, cuando Moisés se encuentra con Dios en la zarza que está ardiendo. ¿Se acuerdan de ese texto bíblico? Muy bien. Y entonces hay un encuentro en Moisés y con Dios, y entonces en ese diálogo que sucede, Moisés le pregunta, bueno, voy a tu pueblo, les digo lo que tú me estás diciendo en este momento, pero ¿qué le voy a decir cuando me pregunten quién eres tú? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y entonces Dios le dice, diles que yo soy el que soy. En ese momento Dios define su identidad. Dios dice quién es. Entonces, en el Evangelio de San Juan, lo que estamos encontrando es que Juan utiliza la misma fórmula en griego, obviamente no en hebreo, sino en griego, de lo que fue dicho en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. ¿Qué significa eso? Que el Dios que se reveló a Moisés en la zarza ardiente, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, es el mismo Dios que está hablando a ellos en este momento cuando Él utiliza la fórmula yo soy. Yo soy. ¿Ok? Yo soy. ¿Qué está diciendo? Yo soy Dios. Se está revelando en ese momento. Muy bien. Todos los que han venido eran ladrones y malhechores. ¿De quién está hablando Él? ¿De quiénes? ¿Quiénes son los que han venido y han sido ladrones y malhechores? ¿Quiénes son esos? ¿Le está hablando a quiénes? A los judíos. ¿Y quiénes han sido los ladrones y los malhechores? ¿Quiénes han sido? En el Antiguo Testamento, ¿quiénes? Reyes, sacerdotes, judíos en general, gente que ha tenido posición de poder. Ellos han tratado a su propio pueblo como malhechores y como los que asaltan, los que abusan, los que oprimen. Después dice, sí, en la medida en que vamos desarrollando el texto, va diciendo, él va definiendo quién es él y qué no es él. ¿Sí ven? Después dice, yo soy la puerta, el que entre por mí estará a salvo.
entrará y saldrá y encontrará alimento. Eso es lo que es Él. ¿Qué es lo que es Él? Como pastor da vida. Tú tienes la obligación de dar vida y de dar vida a tus hijos. Y cuando aparezca la muchachita con su domingo 7, tienes que enseñar y tienes que decir: el aborto es un pecado. Eso es el que da vida. El pastor es el que da vida, ¿okay? Y es el que alimenta a sus ovejas. Después dice en el verso 16: el ladrón solo viene a robar, matar y destruir, mientras que yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. ¿Sí ven? Esto es un ladrón y esto soy yo. ¿Qué es el ladrón? ¿Ha venido a qué? A destruir, a matar, a acabar. ¿Y qué es lo que es él? Yo he venido a dar vida para que la tengan en plenitud. Entonces va el contraste en lo que no es Él y en lo que es Él. ¿Sí me entienden? Lo que les estoy tratando de decir. Ustedes son súper inteligentes. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, no así el asalariado, que no es el pastor ni las ovejas son suyas. Cuando ve venir al lobo, huye abandonando las ovejas. ¿Okay? Otra vez define qué es Él y qué no es Él. ¿Okay? Yo doy la vida por mis ovejas, pero el asalariado solamente está aquí por él. ¿Por el qué? Por el dinero. Llega el lobo, llega el mal, ¿y qué pasa con el tipo este? O la persona sale corriendo. ¿Okay? Otra de las enseñanzas que dice el Santo Padre acerca del pastor es que el pastor no solamente va en algunas ocasiones delante de su rebaño, sino también que tiene que ir en medio de sus ovejas. El pastor tiene que estar en medio de las ovejas, porque estando en medio de las ovejas, entonces sabe, conoce las necesidades de las ovejas. Y el buen pastor no solamente va adelante, pero también se mete en medio de las ovejas. Y entonces cuando las ovejas dicen ¿cómo se oye esa oveja? Que tiene ganas de champurrado. ¿Sí ven? El pastor tiene que sacar gracias. El pastor tiene que conocer las ovejas. ¿Ok? Si tienen sed. ¿Ok? Por eso me dieron agua. Si tienen hambre, porque tienen una cara de hambre que no pueden ni con ella. ¿Verdad? Esa oveja sí anda bien crítica, ¿eh? ¿Sí escucharon a esa oveja? No puede ni siquiera hacer... porque el hambre ya lo está acabando esa oveja. ¿Ah? Muy bien. Y también el Santo Padre, cuando da la reflexión a los obispos españoles, cuando es cardenal de Argentina antes de ser Santo Padre, dice que el pastor tiene que ir atrás en algunas ocasiones. ¿Ok? Tiene que ir atrás. Tiene que ir mirando las ovejas. Todas las ovejas van adelante y él va atrás. ¿Por qué atrás? Porque el lobo, el enemigo, ataca por la parte de atrás. El lobo llega por el lugar donde las ovejas son más frágiles y vulnerables. Y entonces el pastor se tiene que hacer atrás para espantar al enemigo, al lobo, y para proteger a sus ovejas. Y usted como papá y mamá tiene que hacer lo mismo. Usted tiene que hacerse atrás y decir, bueno, ¿para dónde es que va esta gente? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces usted tiene que estar bien trucha, bien trucha. ¿Quiénes son los amigos? ¿A dónde se van? ¿Con quiénes se van? ¿Quién viene a la casa? ¿Quién los está visitando? ¿Por qué se fue mi hijo con esta persona? Usted tiene que interesarse en saber quiénes son sus amigos, de dónde vienen,
qué familias son, usan drogas, no usan drogas. Todo eso tiene que hacer un pastor y una pastora. Yo me acuerdo cuando tenía como 15, 16 años. Y un día yo llegué, en mi casa casi nunca me aceptaron a mis amigos. Entonces yo llevé un amigo a mi casa y a mi papá no le gustó. Y cuando se fue esa persona me pegó una regañada y me dijo: nunca más lo quiero volver a ver aquí en esta casa. ¿Ok? Eso es un pastor. Si usted ve a su hijo que anda mal y usted no hace nada, usted se va a condenar. Porque esa es la obligación que tiene. Usted tiene la obligación de decirle a su hijo: no me gusta a esta persona. No me gusta esta persona. Tienen, ¿sí me están escuchando papás y mamás? ¿Sí me están escuchando o no me están escuchando? Ah, muy bien, qué bueno. Que no coman, Padre, para que... ¿Ok? Y yo creo que pasó el atole y el pan y a mí no me dieron. Ellos piensan que yo vivo como Los Ángeles, que no necesitamos de comer, ¿ah? Pero está bien, después me desquito con ellos. Ok, a él solo les interesa su salario. Bueno, si ya lo leí. Yo soy el buen pastor y conozco a los míos como los míos me conocen a mí. Lo mismo que el Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre y yo doy mi vida por las ovejas. Muy bien. Esto es muy importante y otra vez reitera lo que dijo al principio del texto. ¿Ok? ¿Qué está diciendo aquí? Él está diciendo esto, que la relación que él tiene con su Padre Celestial es la misma relación que él quiere tener con sus ovejas. Eso es lo que está diciendo allí. La relación que él tiene con su Padre Celestial es la misma relación que él quiere tener con sus ovejas. Muy bien. Después seguimos. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A estas también las llevaré, escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. ¿Ok? ¿Qué dice la Escritura y qué dice Jesús mismo? Habrá un solo ¿qué? Rebaño y un solo pastor. Jesús quiso que hubieran muchos rebaños. ¿Cuántos rebaños? ¿Y cuántos pastores? ¿Y qué nos quiere decir la Escritura con eso? Que solamente, y eso es lo que los protestantes no entienden, ¿ok? Cuando se dividen las iglesias, Jesús quiso que solamente hubiera un rebaño y un solo pastor, que no hubieran muchos rebaños ni muchos pastores. Pero también él dice que hay ovejas que pertenecen a otros rediles, pero él dice que las va a traer hacia sí mismo. ¿Ok? Muy bien. Y ya vamos terminando con el texto bíblico para que ustedes, si tienen alguna pregunta, la hagan. Tengo otras ovejas que no son de este corral, pero eso ya lo leí. El Padre me ama porque yo doy mi vida para retomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo mismo la entrego. En mis manos está entregarla y el recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Una de las cosas muy importantes que encontramos en el Evangelio de San Juan es que Jesús es condenado a muerte, ¿verdad? Cuando Él muere en la cruz. Pero no son ni los judíos ni los romanos los que deciden matar a Jesús. Jesús libremente decide dar su vida por sus ovejas. Nadie lo presiona, nadie. Él da su vida no porque alguien lo ha condenado,
sino porque libremente quiere entregar su vida por los demás. Eso es amor. Eso es puro amor. Ese es el mejor amor que hay. No hay otro amor más grande que ese. El dar tu vida. ¿Cómo se da la vida? Es cuando el chamaquito está enfermo y usted se tiene que levantar a la 1, 2, 3, 4 de la mañana, o pasa toda la noche en vela porque tienen dolor de cabeza, porque les duele la panza, porque les duele una muela, y usted está allí pendiente toda la noche, todo el tiempo, y al otro día se tiene que levantar y tiene que ir a trabajar. Eso es dar la vida por sus ovejas. Eso es. ¿Ok? Muy bien. Nuevamente se dividieron los judíos a causa de estas palabras. Algunos decían, es víctima de un espíritu malo y habla locuras, ¿para qué escucharlo? Pero otros decían, un endemoniado no habla de esta manera, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Y terminamos ese texto y esta enseñanza con estas palabras. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que decir? Y mientras ustedes hablan, pueden pasar acá al frente, porque los que nos están viendo por la página de Facebook obviamente no van a escucharlos allá ustedes que están atrás, pero si pasan al frente y si quieren hacer la pregunta, se paran aquí para que los vean allá al otro lado. Mientras tanto yo me voy tomando mi champurrado. ¿Okay? ¿Alguien? Mire, que conste que me dieron champurrado. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Preguntas. A ver, Aurelio, pasa para acá, por favor. Uy, este champurrado está más rico. ¿No tienen envidia los que nos están viendo? Eso les pasa por no venir. ¿No les toca champurrado? Una pregunta, padre. ¿Una misa fuera de la iglesia es válida? Ok, muy bien. Qué bueno que hace esa pregunta. ¿Eso es toda la pregunta que va a hacer? Otra también. Otra también. Bueno, haga la otra pregunta. Párese más para acá, no tenga miedo, no lo voy a pellizcar. Mire allá. He escuchado que mucha gente no quiere tomar la comunión en la mano porque dicen que en el catecismo de la Iglesia Católica dice que es un deber de los padres dársela como la pidas, en la boca o en la mano. Ok, muy bien. Gracias. De nada, ok. Vamos a hablar de esto de esta manera. Cuando nosotros somos ordenados sacerdotes, yo quiero que ustedes entiendan esto porque esto es muy importante, ¿ok? Los sacerdotes somos extensiones del obispo. Como el obispo no puede estar en todas partes, entonces los sacerdotes estamos en las parroquias como representantes de los obispos. Realmente los primeros que existieron fueron los obispos, que fueron los apóstoles. Cuando los cristianos en los Hechos de los Apóstoles estaban creciendo demasiado, entonces Pablo nos habla también en los Hechos de los Apóstoles, que imponía las manos a ciertas personas en las comunidades cristianas y los ordenaban sacerdotes. En el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles encontramos los 7 primeros diáconos de la iglesia, en el capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, nosotros los sacerdotes no existimos sin el obispo. Tiene que haber comunión con el obispo. No quiere decir de que como persona el obispo, porque van a haber diferencias, van a haber discrepancias entre uno y otro. A veces esas cosas suceden porque es de humanos. Pero eso no quiere decir que tenemos que creer en la misma fe, en la misma doctrina, en el mismo Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, cuando yo soy ordenado como sacerdote, ese día,
por ordenación, el obispo me da una cosa que se llama las facultades. ¿Qué es una facultad? Una facultad es como un poder, es como una habilidad que nosotros tenemos especialmente para celebrar los sacramentos de la iglesia. Entonces, realmente la Eucaristía, los sacramentos le pertenecen al obispo, porque ellos son los sucesores de los apóstoles. Jesús les dio todo su poder a los apóstoles, y los obispos son los sucesores de los apóstoles. Como los obispos no pueden hacer todo, entonces nos ordenan a nosotros los sacerdotes y nosotros nos convertimos en la extensión, y cuando somos la extensión de los obispos, ellos nos dan las facultades para poder celebrar los sacramentos. Al principio de la historia de la iglesia, los sacerdotes no podíamos confesar. Eso solamente le pertenecía al obispo nada más. Y hay documentos escritos en los cuales encontramos que había gente que se confesaba y solamente el obispo podía confesar. En la antigüedad, la gente no se confesaba todas las veces que quisieran ir a la confesión. No, solamente se confesaban una vez en la vida. Solamente una vez se podían confesar. Después se hizo una práctica en la iglesia de que se podían confesar varias veces. Y después los obispos nos dieron a los sacerdotes la facultad de poder confesar. Entonces, todos los sacramentos, el obispo nos da el poder de celebrar los sacramentos. Si el obispo me suspende a mí, yo quedo como un clérigo irregular. ¿Qué significa eso? Que el obispo, con un decreto, una carta, le dice: fulano de tal queda completamente, ¿cómo se dice? No puede celebrar ningún sacramento, y se le quitan todas sus facultades. Yo sigo siendo sacerdote, pero no puedo celebrar ningún sacramento. Si yo celebro los sacramentos, me convierto en un padre que está en desobediencia con la iglesia. En desobediencia. Entonces, encontramos sacerdotes que han sido sus facultades revocadas por el obispo, quitadas por el obispo, y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa con algunos de sus clérigos? Esos clérigos empiezan a celebrar misas a escondidas. ¿Cuál sería la manera más adecuada de celebrar una misa? ¿Dónde se celebran las misas? En la iglesia. Ustedes no me ven a mí celebrando la misa en las casas. Y para poder celebrar una misa en una casa, tengo que tener el permiso del señor obispo. Él es el único que puede decirnos a nosotros los sacerdotes si podemos celebrar la misa en una casa. Nadie más, porque Él es el dueño de la misa. Entonces, cuando vemos un padrecito que está celebrando una misa en una casa, es un sacerdote cuya misa es, ahí está el cuerpo de Cristo, pero no está en comunión con la iglesia, está en desobediencia con la iglesia. Y no es válido poder comulgar allí. ¿Ok? Es válido porque fue ordenado, pero no es válido porque no tiene la facultad del obispo para poder celebrar la misa. A veces lo único que pueden hacer esos padres es celebrar la misa en privado, no la pueden celebrar con nadie más, absolutamente nadie más. Entonces, cuando vemos un padrecito que está aquí o en cualquier parte,
que está celebrando la misa en casas, uno se tiene que hacer la pregunta, ¿qué hay de equivocado? What's wrong? Dice en inglés. What's wrong with this? ¿Qué es lo que no está funcionando bien? Porque ese padrecito, ¿dónde debería de estar celebrando la misa? ¿Dónde? En la iglesia. No hay otro lugar. La misa se tiene que celebrar en la iglesia, no en casas. No en casas. ¿Ok? Entonces, está en desobediencia. Y los que están yendo allí están en desobediencia. El obispo sabe de este padre, obviamente, pero él no puede hacer nada porque no lo puede parar. Y los que van allí están formando una secta, otra secta más, otra secta. Ok, la comunión en la mano. Yo quiero que ustedes entiendan de una vez y por todas esto, ¿ok? Cristo, cuando instituyó la última cena, y esto está en los evangelios, y está en la carta de San Pablo a los Corintios, que es más antigua esa fórmula de la institución, la que está en los Corintios, que la que está en los evangelios. Jesús, cuando instituye la Eucaristía, Él dice, tomen y coman, ya se me olvidó, coman y tomen, ¿no? Coman y tomen. Cristo nunca les puso el pan en la boca a los discípulos, nunca, jamás. Todos comemos y son adultos, eran hombres ya grandes, los que estaban en la última cena, no eran bebés. Todos, Él partió el pan y se los dio. Él no le dijo, a ver, abra la boca. La iglesia hizo esto por 7, 8, 9 siglos. Por 700, 800, 900 años después, la iglesia daba el cuerpo de Cristo en la mano. Cuando en la Edad Media, en los siglos octavo, noveno más o menos, hace 1000 años más o menos, como todo el mundo era católico, porque no había otra religión, entonces, y había multitudes que iban a misa, entonces la iglesia decidió dar la comunión en la lengua o en la boca, pues. Pero el hecho de que usted reciba la comunión en la mano no es un pecado mortal. Entonces, si eso es un pecado mortal, entonces Jesús cometió pecado mortal porque Él les dio su cuerpo a los discípulos en la mano. Entonces fue el primero que cometió pecado mortal, ¿o no? ¿O no? Entonces, no me hagan esa pregunta a mí, hágasela a Jesús. Entonces usted lo que tiene que decir es a Jesús, Jesús, ¿por qué le diste a tus discípulos tu cuerpo en la mano? Eso es lo que tienen que preguntarse. Porque entonces Jesús estaba cometiendo pecado mortal. Fue el primero que dio su cuerpo se lo dio en la mano. ¿A quiénes? A sus discípulos. Entonces él cometió pecado mortal. Fue el primero. Entonces condenemos a Jesús entonces. ¿Sí me entienden? Gracias. Ustedes son tan inteligentes. Yo estoy muy, muy orgulloso de ustedes. Otra preguntita, por favor. Otra pregunta. Que a mí me encanta que me hagan preguntas. A ver, ¿quién se arriesga? Nadie se arriesga. Yo sigo tomando mi champurrado. Edwin tiene como ganas de preguntar. No, usted, Edwin Salvador, no Edwin San Rafael. ¿Alguien más? Si no hay nada más, entonces aquí paramos.
¿Ok? ¿Está bien? Muy bien. Que Dios les bendiga. Gracias. Y aquí seguiremos y seguimos orando los unos por los otros. ¿Ok? A ver el coro. De nada, con mucho susto. Yo estaba Petra, yo estaba aquí temblando aquí, mira. Porque yo vi a esta hermana Petra ahí sentada y yo dije, Dios mío, ¿a qué hora va a disparar ese cañón? ¿No hay coro? No hay coro. ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? ¿Las 9? Ah, ya son las 9. 10 minutos de cantos. ¿Ah? ¿Nadie más quiere hacer otra pregunta? ¿Qué dice? ¿Petra tiene una pregunta o no? Hilda, a ver, dígame usted. Venga para acá, sí, porque nuestros amigos de Facebook la tienen que ver, la tienen que conocer. Miren nomás. Se va a hacer súper famosa ahorita, ¿verdad? A ver, pero hágase más para acá. Eso. Yo tengo una pregunta, padre. Ya nos explicó de la comunión en la mano, pero mi pregunta es, ¿qué significa más el sacrilegio? Porque todos tenemos una cierta manera de pensar. Ajá. Para mí es una forma diferente, pero para otras es otra forma diferente. La palabra sacrilegio es cuando uno hace una cosa grave en contra de algo que es santo. Eso es un sacrilegio. Por ejemplo, cuando la gente se roba la Eucaristía y la ofrece en los cultos satánicos, eso es un sacrilegio. Es desacralizar, quiere decir atropellar, esa no es la palabra. Lo que es santo, eso es, lo que es sagrado, profanar, esa es la palabra, profanar lo que es santo, eso es sacrilegio, ¿ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ok? Entonces vamos a hacer una oración pues para despedirnos. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, yo estoy tan contento, feliz esta noche, porque me has dado ovejas, borregas que son tan fieles, tan obedientes. Señor, yo te doy gracias porque como pastor me siento tan increíblemente bendecido, porque me diste ovejitas tan inteligentes, unas gorditas, otras flaquitas, otras altas, otras prietas como yo, como el pastor, otras más güeritas, unas vienen de México, las otras vienen de Colombia, las otras de Uruguay. Gracias por este rebaño tan grande, tan maravilloso que tú nos has dado aquí en esta parroquia. Te pedimos que bendigas a todos nuestros feligreses, que los bendiga, Señor, a nuestros ancianos. Bendice a las familias, a los papás, a los hijos, que se amen, que se respeten, que se quieran, que haya realmente comunión en nuestras familias. Te pedimos por nuestros jóvenes adultos, te entregamos a los papás y a las mamás solteras, te pedimos por los solterones, los cotorritos y las cotorritas. Gracias por ellos, Señor. Gracias por los adolescentes, por los niños de esta parroquia, por los bebés, por los que aún no han nacido y están en el vientre de sus mamás. Te damos gracias por las embarazadas. Te damos gracias por los que están en las cárceles. Te pedimos que los bendigas y que los llenes con tu luz en este momento. Te pedimos por los enfermos. Señor, te pedimos por todos los que han fallecido, para que tú le perdones sus pecados y abra para ellos las puertas del paraíso. Y en esta noche, Madre Santísima, nos encomendamos bajo tu amparo. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos
Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios Padre Todopoderoso los bendiga, los guarde, los proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Mis hermanos, vamos a guardar silencio, por favor. Nos acaba de llegar una pregunta por el medio de las redes sociales. Nuestra hermana Eugenia Martínez nos pregunta: Padre, por favor, díganos cuándo está uno en peligro de ser descomulgada. Ok. Uno está descomulgado cuando hay escándalo en la vida de uno. Cuando es uno un motivo de escándalo, entonces uno es excomulgado. Y eso tiene que venir de la autoridad de la iglesia. Normalmente los obispos son los que excomulgan. Antiguamente se excomulgaba más, pero hoy en día eso casi nunca se ve. La razón por la cual es porque nosotros creemos que tenemos un Dios y que nuestro Dios es de pura misericordia y que Él siempre nos perdona y que la persona tiene la oportunidad de arrepentirse por aquella cosa mala que haya hecho. ¿Okay? Gracias, Padre. Espero que, hermana, que te haya quedado contestada tu pregunta, y si tienes alguna duda puedes dejar algún comentario aquí en esta página de Facebook. Para la próxima semana te respondemos. Pues muchas gracias, mis hermanos. Igualmente quiero despedir a los que nos están viendo por todas las redes sociales. Brindémosle otro fuerte aplauso aquí al Padre que nos está enseñando con su sabiduría, su discernimiento y su espíritu. Hermanos, como sabemos, tenemos nada más un anuncio. Día con día sabemos que esta pandemia pues nos está afectando a todos, ¿verdad? Ahora que pues nos tocó a nosotros, nos dimos cuenta que pues el coronavirus es católico. ¿Saben por qué? Porque tenemos miedo de venir aquí a la iglesia y a nuestra comunidad. Pero las personas que nos están mirando, yo quiero que hagan ellos conciencia que los moles, los centros comerciales, las escuelas, donde compramos la comida, están llenos. Y ahí también hay coronavirus. Nosotros mismos estamos haciendo que este coronavirus sea más católico que nosotros, porque nosotros somos los que nos hemos alejado. Como pueden mirar, nosotros siempre traemos nuestra máscara, guardamos nuestra distancia social. Aquí es el lugar donde más seguridad se lleva. Entonces los invito, mis hermanos, para que reflexionemos eso y para la próxima semana esté más lleno este lugar, ¿verdad? Inviten a sus hermanos, a sus amigos, a alguien para seguir evangelizando y empezar fuertes este año, ¿verdad? Con la bendición de Dios. Pues gracias, mis hermanos, Dios nos ayude, nos bendiga y nos guarde de todo mal, ¿verdad? Les pido por favor que nos ayuden a tirar la basura. Las mesitas nosotros las desinfectamos, las sillas, todo el lugar nosotros desinfectamos. El siguiente anuncio que tengo para ustedes es que, como sabemos que esta pandemia pues nos ha pegado muy duro, y más aquí en esta nuestra iglesia, pues vamos a pedir de su colaboración para hacer una colecta y de esa forma pues seguir teniendo un lugar, ¿verdad?, donde reunirnos y donde darle gloria a Dios. Entonces, mis hermanos, les pido que seamos generosos. Empezamos este año con muy buen trabajo, entonces vamos a dar algo de lo que hemos recibido, ¿verdad? Gloria a Dios, mis hermanos, Dios los bendiga. Muchas gracias por su colaboración.